Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy comenzamos el capítulo 3 y vamos a leer los 10 primeros versículos. Hechos 3, del 1 al 10, donde dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta aquí la palabra del Señor. Los judíos solían orar 3 veces al día: en la mañana, a mediodía, sobre las 3 de la tarde y al anochecer. Aquí podemos ver cómo al principio los apóstoles seguían reuniéndose en el templo para orar, antes de que los discípulos del Señor se separasen definitivamente del judaísmo. Qué bueno es congregarse los hermanos para orar juntos al Señor. Cuando esto ocurre, siempre hay bendiciones que nos están esperando. Nosotros hoy tenemos una cita de oración esta tarde en la iglesia, todos juntos. Por favor, no faltes. La Hermosa era una de las puertas favoritas de entrada al templo. Muchos entraban por ella cuando iban a orar, por lo que no era extraño ver allí personas mendigando. El cojo era puesto allí para ese menester, lo cual quiere decir que no se trataba solamente de una simple cojera, sino de algo mucho más limitante que no le permitía caminar por sí mismo. Aquel día podía haber sido uno más de los muchos que allí se pasaba mendigando todo el día, pero no lo fue. Se trató de un día especial que le cambió la vida. Fue el día de su sanidad y por consiguiente el día de su liberación. Por cierto, hoy puede ser también tu día, un día especial para ti si buscas a Dios y lo glorificas con fe en tu corazón. 2 personas, 2 discípulos de Cristo en los que habitaba el Espíritu Santo, pasaron por allí y fueron un canal de bendición para aquel pobre hombre. Piensa un momento y dime, ¿tienes tú al Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Eres también tú un canal de bendición para otras personas o no? Hay creyentes que lo que transmiten no es precisamente bendición, pero Dios quiere que tú seas un canal de bendición. El texto dice que aquel hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Cuando alguien tiene una auténtica necesidad, ruega. No le importa humillarse, sino buscar suplir su necesidad. El peso de la necesidad es mayor que el de la vergüenza. Hay personas que les da vergüenza incluso orar a Dios, rogarle a Él. Que no te dé vergüenza acudir al que te puede ayudar. Pedro y Juan no fueron como aquel levita, ni el fariseo de la parábola del buen samaritano, que pasaron de largo. Pedro y Juan se detuvieron, atendieron la necesidad de aquel hombre.
que no recibió lo que esperaba precisamente. Esperaba recibir algún dinero, alguna moneda, sino que recibió algo muchísimo más valioso, muchísimo mejor para él. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Esa primera frase debió defraudarlo. Con toda sinceridad, creo que hay muchos de los que actualmente se hacen llamar apóstoles del Señor que no podrían decir exactamente lo mismo. No tengo plata ni oro, porque tienen mucha plata y mucho oro, pero le falta la fe, la misericordia y el amor de Jesús. ¿Qué es más valioso? Pedro les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y qué importante es compartir, sobre todo la fe, la bendición que recibimos de parte de Dios. Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esto no es ninguna fórmula mágica. En la magia, como en la brujería, en la hechicería, se considera que las palabras, las frases en sí mismas, tienen el poder de realizar milagros, cambios en la vida de las personas. Los verdaderos cristianos no creemos eso. Bueno, como digo, al menos no los verdaderos cristianos. Hay gente que dicen que ser cristianos y que predican y enseñan en el nombre de Jesús soy victorioso. Declaro en el nombre de Jesús que recibo sanidad. Decreto en el nombre de Jesús que derroto al enemigo. En el nombre de Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Eso es metafísica. Cuando Pedro dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo que estaba diciendo es que no estaba actuando solo por sí mismo, independientemente del Señor, sino que la autoridad y el poder que iban a mostrar a continuación le pertenecía a Jesucristo. Los dones actuaban y eran de edificación cuando eran usados en comunión con Dios, en dependencia al Espíritu de Dios. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Juan 15:5. Lo que en realidad enseña la Biblia es que para ser victorioso debes comenzar por ser santo. Es decir, apartarte del pecado, del mal. Para recibir sanidad, lo que debes hacer es orar en fe. Para derrotar al enemigo, lo que debes hacer es someterte a Dios y resistir las tentaciones. Muchos creyentes buscan el poder de Dios, pero no al Dios de poder. Un error. Buscan que sus beneficios, los beneficios de la fe cristiana, pero no el compromiso de la fe cristiana. Pedro y Juan reconocían a Jesús como la fuente del poder que manifestaron. No se atribuyeron la gloria como muchos hacen en la actualidad. En un instante aquel hombre fue sanado, en un instante. Y no era de extrañar que una vez que se le afirmaron los pies y los tobillos, saltando se pusiera en pie y anduviese y entrara con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. El caso no era para menos. ¿Manifiestas tu gratitud a Dios? ¿Lo haces en público o te da vergüenza? ¿Por qué no seguimos su ejemplo? ¿Acaso no tenemos motivos más que suficientes para hacerlo? ¿Para ser agradecidos? ¿Para alabar a Dios? ¿Para glorificar su nombre? ¿No nos ha bendecido bastante? Los ojos de este hombre ya no mirarían las manos de los hombres para recibir una limosna. Los ojos de este hombre mirarían a Jesús a partir de ese momento. ¿Dónde pones tu mirada? Ponlos en el autor y el consumador de nuestra fe. Aunque se ha hablado y se ha escrito mucho al respecto, es importante señalar que este milagro tiene a su favor el testimonio de los incrédulos de aquella época, quienes reconocen que no podían negar que el milagro había sucedido. Lo veremos cuando estudiemos Hechos capítulo 4, en los versos del 15 al 16.
Todo el mundo se asombró del milagro porque le reconocían que era el que pedía limosna en la puerta del templo. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿te gustaría ser un canal del poder de Dios? Primero, acércate a Él y vive en comunión con Él. Recibe de Él, porque nadie puede dar lo que no tiene. Medita en estas cosas, que Dios te bendiga. Aprovecha este hermoso día que Dios te regala. Un abrazo en Cristo.